Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy hablaremos acerca del tema de la clasificación de los triángulos. Pero antes de adentrarnos al tema repasaremos algunos conceptos básicos como es el concepto de ángulo y el triángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la región del plano comprendido entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común vértices. Un triángulo es una figura geométrica con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por ejemplo, este es un triángulo cuyos ángulos miden 60, es decir, si sumamos 60 grados más 60 grados más 60 grados, esto es igual a 180 grados. Comprobando así lo dicho anteriormente. Ahora veremos la clasificación de los triángulos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. En la clasificación según sus lados se encuentra el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales y cuyos ángulos siempre medirán 60 grados. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno de diferente medida. Tiene dos ángulos iguales y uno desigual. El triángulo escaleno es aquel cuyos lados son de diferentes medidas, al igual que sus ángulos. A continuación les presentaré algunos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de triángulo escaleno, donde todos sus ángulos son de diferente medida, al igual que sus lados. El siguiente ejemplo es un triángulo isósceles, ya que cuenta con las características de tener dos lados iguales y uno diferente. El siguiente ejemplo es un triángulo equilátero, ya que cuenta con la característica de tener tres lados iguales, al igual que la medida de sus ángulos. Como recordaremos, una de las características del triángulo es que la suma de las medidas de sus ángulos debe de dar 180 grados. En el primer ejemplo, si sumamos 55 más 80 más 45, nos da un total de 180 grados. En el segundo ejemplo, si sumamos 32 más 74 más 74, nos da un total de 180 grados. El siguiente ejemplo nos marca que sus ángulos miden 60, entonces 60 más 60 más 60 da un total de 180 grados. Ahora bien, la clasificación según sus ángulos es aquella que está conformada por el triángulo acutángulo, obtusángulo y el rectángulo, en el cual el triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos cuyos ángulos miden menos de 90 grados, mientras que el triángulo obtusángulo tiene dos ángulos agudos que son aquellos que miden menos de 90 grados y un obtuso que es aquel que mide más de 90 grados. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y dos agudos que recordemos que son aquellos que miden menos de 90 grados. A continuación les mostraré algunos ejemplos. El primer ejemplo muestra tres ángulos diferentes, lo que es un acutángulo. El segundo muestra dos ángulos agudos y un ángulo de 90 grados, por lo cual es un triángulo rectángulo. El tercero muestra dos ángulos agudos y un obtuso, por lo que es un obtusángulo. Sigamos recordando que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre debe de ser de 180. Por lo que si sumamos 68 más 53 más 59 nos da un total de 180 grados. En el siguiente, si sumamos 50 más 40 más 90 nos sigue dando la suma de 180 grados.
Y por último, 112 más 36 más 32 nos da un total de 180 grados. Por lo que todos nuestros ejemplos de triángulos cuentan con la característica de que la suma de sus ángulos interiores sea 180. Y por último, para finalizar, les dejaré una tabla donde se podrán guiar para ubicar las clasificaciones de los triángulos según sus lados o según sus ángulos, o cuyas cumplan con ambas características.